cómo lidiar con personas tóxicas. Este, y yo lo diría antes, cómo lidiar con personas difíciles. ¿Cuántas personas ustedes han topado con personas difíciles? Empezando por uno mismo, ¿verdad? A veces creo que vamos a tratar de definir qué es una persona tóxica, qué es una persona difícil, pero a veces tenemos que pensar algo. A veces no son personas difíciles. A veces la actitud de las personas puede ser la reacción de cómo somos nosotros con esas personas. ¿Sí? A veces la gente tiene unas actitudes, pero uno primero tiene que pensar, a lo mejor esa persona se comporta así por cómo yo me estoy comportando. Es una reacción, es una consecuencia. Y se hace un círculo vicioso, ¿verdad? Tú le contestas así y ella reacciona y porque ella persona te contestó así, pues tú te pones y empieza una situación. Entonces, vamos a ver, yo quiero ver qué es una persona difícil. Estaba pensando en este versículo, en dos versículos, Proverbios 12. Primero, ¿qué es una persona difícil? ¿Cómo describiríamos? Bueno, pudiéramos ahorita hacer una lista interminable y sacar y desahogarnos, ¿no? De todo lo que hemos vivido en nuestros 25 años de vida, en mi caso. Este, Proverbios 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Personas tóxicas difíciles, ¿cómo las describiríamos? Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿No les ha pasado a veces que hasta cuando llaman por teléfono a una casa, hasta la forma en que les contestan, ay, se asusta uno? ¿Les ha pasado eso? ¿Cómo les contestan? Bueno, a mí, bueno, me sonó más norteño, ¿no? Bueno, así no, pero a veces mande, ¿qué necesitas? Mira, soy Carla. Ajá, ¿qué necesitas? Y yo, ay, ¿no? Siente uno así como que el corazón chiquillo así, ¿no? ¿No les ha pasado? Y a veces les voy a decir, a veces contestamos y ni siquiera nos damos cuenta lo golpeado que podemos hablar. ¿No es cierto? A veces necesitan pasarnos un video o que estaría bien que nos grabaran para vernos a veces qué duros podemos ser en nuestra forma de contestar. Y aquí dice que hay personas que son como, que sus palabras son como golpes de espada, cortan, lastiman, ¿verdad? Son conflictivos, de alguna forma te hacen sentir menos, te hacen sentir tonto, te atacan, ¿no? Pero al contrario, la lengua de los sabios es medicina, nos da un contraste, ¿sí? La lengua de los sabios es medicina. Cuando te topas con un sabio, la forma en que habla hasta te sana, te anima. Otra cosa que para mí puede ser una persona difícil y tóxica, como dicen, y la Biblia habla acerca de este tipo de personas, vamos a Proverbios 16. Dice, el hombre perverso levanta contienda. El hombre perverso levanta contienda. Cuando alguien comienza un conflicto, Dios lo cataloga no como tóxico, sino como perverso. Porque dice ahí, va a haber escándalos, pero hay de los que inician los escándalos. Hay personas que son perversas porque son los que inician los conflictos. Son los que inician los problemas. Son los que inician la disensión. Y luego, seguido de ese renglón, dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso. Y esa misma palabra chismoso es usado para usar un calumniador. ¿Por qué? Porque cuando eres chismoso, te gusta meterte en lo que no y te gusta platicar lo que no. Y la verdad es que cuando platicas como teléfono descompuesto, pues ya hasta le agregaste o lo que le entendiste y empiezas. ¿Y cuánto daño hace el chisme? ¿Cuánto daño? Y aún dentro de la congregación, no digo que esta, en general, yo creo que en todas las congregaciones pasa, luego
ya lo ha dicho el pastor, no está el típico que pregunta más. Y no le pregunta a la persona que debe de preguntarle si es que tiene curiosidad de saber qué está pasando. Le pregunta a otras personas. Y cuando le preguntas, ¿y para qué quieres saber? Se chivea, porque pues ¿para qué quieres saber? Pues nomás por saber, porque nos gusta saber. Pero el cristiano tenemos la respuesta para esa pregunta, para orar más específicamente por el problema. ¿No? Y pensamos, ¿qué es eso? Dios no necesita que sepas específicamente por qué orar. Si sabes que alguien está en problemas, ora por esa persona. Cual sea el problema. Porque ¿cómo dañamos la reputación de una persona cuando estamos hablando sin saber? ¿Sí? Y aunque sepamos, no debemos de hablar. Dice que el chismoso aparta al amigo. ¿Cómo lidiar con personas difíciles? Y hay varios versículos que quiero tocar, pero antes quiero decir, el mundo, quiero que ustedes me digan, ¿cómo dice el mundo que debemos lidiar con las personas que ahora le llaman tóxicas? ¿Qué te dice el mundo? ¿Nadie sabe? Aléjate de ellas, ¿verdad? Aléjate de las personas que son conflictivas, aléjate. ¿Qué dice Dios? Vamos a ver. Por una parte, vamos a ver qué dice Dios, Proverbios 22, 24. A ver, déjenme ver. No, este no es el versículo. Proverbios 22, 24, sí, ¿verdad? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. A lo mejor alguien se puede usar este versículo y decir, aquí Dios me dice que no tenga nada que ver. Mira, si tú quieres romper lazos con todas las personas tóxicas, te quedarías solo, para empezar, ¿verdad? Pero aquí Dios está diciendo, no te entremetas con él, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, no está diciendo algo diferente, está diciendo Dios que tu comunión, tu amistad, no esté con este tipo de personas. Pero no quiere decir que te alejes de esas personas, porque Dios nos puso aquí para hacer luz. Es muy diferente a que tengas comunión y andes en sus caminos y sean tus mejores amigos, a que Dios Dios no te acerca a esas personas y te pone en esos lugares para que te hagas amigo de ellos. ¿Para qué nos pone con esas personas? Para hacer luz, ¿verdad? Para hacer testimonio, con un propósito. Es muy diferente. Dios no nos puso para que seamos amigos de ellos íntimos y andemos en sus pasos, sino nos puso para interceder, nos puso para reflejarle a Él. Entonces, no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Sí o no se contamina uno. Hasta cuando eres chavito y andas con ese tipo de amigos que son rebeldes, se hace uno como ellos. Se hace uno como ellos, que le gritan a sus papás, tú también haces lo mismo. Empiezas a comportarte como ellos, te contaminas. Entonces, Dios no quiere que sean nuestros amigos íntimos, pero sí que nosotros les podamos dar un mensaje. Y un ejemplo de esto es Jesucristo mismo. Yo encuentro esto en la Biblia. Encontré un versículo que ustedes conocen, que no lo busquen porque ya se lo saben, que está en 1 Timoteo 1:15, dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. 1 Corintios 1:28 dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Mateo nos dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios Santo vino a este mundo que está lleno de personas difíciles, tóxicas, pecadoras. Vino a estar aquí con nosotros. Y Él nos enseñó cómo debemos lidiar con esto. Pero vino con un propósito. Él no se hizo como nosotros. Él vino con un propósito claro que fue a salvarnos. Vamos a ver algunas cosas que Proverbios, que es un libro de mucha sabiduría, nos enseña, muy prácticas. Cuando encontramos personas difíciles, que son chismosas, que nos hacen la vida imposible, que son conflictivas, ¿verdad? Que nos tratan de tender el enemigo a través de ellas lazo para
caer, para enredarnos en situaciones que no son justas en el trabajo. Proverbios 12:16 dice, el necio, hermanos, ¿tienen calor o frío o están bien? ¿Están bien? Ok. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué es? Prudente. ¿Qué entienden ustedes por eso? Que el sabio es aquel que mejor no hace caso de la injuria. Pasa algo, te hacen algo, hay una expresión en inglés idiomática que me gusta y dicen, escoge tus peleas, así se traduce al español, escoge tus peleas. No que esté bien que te pelees, ¿no? Pero escoge tus peleas, es decir, hay cosas que no tienen mayor relevancia, no sé si me explico. Y hay gente que por todo, en todo quiere tener la razón, en todo quiere las cosas se hagan como se dice, y hay esa frase idiomática en inglés, escoge tus, o sea, realmente si vas a levantar tu voz porque tienes una inconformidad, que realmente sea por algo que valga la pena levantar tu voz. Si no, mejor no, pasa la ofensa, perdona. Entonces, una forma de tratar a esas personas difíciles es no ser tú también una persona difícil. Yo creo que un cristiano verdadero no es una persona tóxica. Dios ya nos ha liberado de muchas cosas, nos ha sanado de muchas cosas y más bien somos bendición. Que no somos perfectos, no somos, estamos en un proceso, pero no somos tóxicos. Un verdadero hijo de Dios no es una persona tóxica, es una persona de bendición. Pero el cristiano somos personas perseguidas por el enemigo, ¿sabes? Perseguidas, todo el tiempo estamos atacados. Entonces, cuando una persona esté en nuestro camino y nos quiera dañar, hacer algo, pensemos, ¿vale la pena? O mejor, ya lo olvido. Que a lo mejor le prestaste dinero a alguien, vamos a suponer 100 pesos, creo que 100 pesos pues no significan lo mismo para unos y otros dependiendo cada quien, pero creo que 100 pesos puede ser algo que podemos, en general, si ya no nos lo pagaron, en general podemos pasar por alto. Es un ejemplo a lo mejor muy tonto, ¿sí? Pero hay gente que está ahí y pasan los años y nunca me pagó esos 100 pesos. Y ya pasa, ya esos 100 pesos ya valen como un peso y todavía es que esa persona. Y le dejaste de hablar por eso, o le fuiste a reclamar a esa persona y le fuiste a reclamar y se hizo un problema por algo que no era realmente algo que pudiera llegar a ser eso. ¿Sí? Entonces voy a irme más rápido porque creo que estoy abundando mucho y tenemos poco tiempo. Proverbios 17, 14. Proverbios 17, 14. Y les voy a poner un ejemplo que me da mucha pena decirlo, de ese. Ay, sí me da mucha pena. Pues resulta que un día estaba en el trabajo y gracias a Dios ya hago home office. ¿Cómo se llama? Entonces llevé un pescado. Un filete, no van a creer que la mojarra ahí con hueso y todo. Un filetito de 100 gramos. Y entonces yo metí el microondas, pero hay una cocinita cerrada arriba y en esa área, está cerrada la cocina, en esa área casi no hay gente. Y a menos ahora con el COVID, mucha gente no va a la oficina, está muy despejado todo. Bueno, entonces es muy penoso, pero entonces yo metí el pescado al microondas, les prometo delante de Dios que no olía, era un pescado recién hecho, y una persona me pregunta, que es una persona que es gerente ahí, me pregunta, ¿qué estás calentando en el microondas? Y yo, porque pasó por ahí, dije, a un pescado. Y me dice, ya habíamos quedado que no se puede, que no se puede calentar pescado. Yo la verdad nunca en ningún trabajo he tenido problema por calentar pescado. Y entonces sí me molesté, aparte que tenía hambre, ya eran como las 3, 4 de la tarde, no había podido comer porque tenía muchas juntas. Así que hermanos, cuando me inviten, comamos primero, ya luego entramos a... Y entonces me molesté, pero no le contesté mal, sino le dije, sí, no me acuerdo haber visto el comunicado. Yo contesté así, porque dije, si ya está prohibido, pues entonces alguien tuvo que haber
enviado algo, ¿no? Y entonces ella me contesta, bueno, con comunicado, así pero molesta, con comunicado o sin comunicado, de hoy en adelante no me calientas pescado en el microondas. O si no lo escalo, me dijo así. Y le dije, pues escálalo. Yo molesto. Pues cuando le dije yo el escálalo, pues más se le hizo así chile acá, todo el rollo. Pues bueno, me pasaron un sinnúmero de cosas a consecuencia de ese momento del pescado, que le llamamos de broma en mi departamento el incidente del pescado, de fish incident, de todo lo que vino por eso, porque esa persona se sintió como que yo soy gerente de esta compañía. No sé si me explico. Y le habló a mi jefa para decirle, es que pasó esto y fue algo terrible. Y yo hablé con ella, le mandé un mensaje, no me contestó. Fui hasta su lugar después de 2 días y le dije, no tengo que ofrecer una disculpa, tengo que pedir perdón, porque no fue mi intención. O sea, se hizo una cosa muy grande. Y como no soy a veces agradable para cierta gente, hablaron con mi jefa que me iban a levantar un acta administrativa por esa situación. Y mi jefa, gracias a Dios, dijo, ¿ya hablaste con Carla? ¿Ya le preguntaste su versión? No, no le he preguntado. Bueno, no me levantaron el acta administrativa, gracias a Dios. Pero pasó que en corporativo en Estados Unidos había una vacante. Y yo quería aplicar para esa vacante. Apliqué para esa vacante. Pero Recursos Humanos de Corporativo tocó base aquí en México y salió lo del incidente del pescado. Que realmente les voy a decir, ¿por qué me da pena? Porque la verdad no hubiera contestado escálalo, lo hubiera dejado por la paz. No era, como dice el versículo, no era relevante. No sé si me estoy explicando. No le grité en ningún momento ni nada, pero sí me molesté. Entonces, bueno, entonces resulta que hablan aquí a Recursos Humanos y Recursos Humanos no soy de su agrado y son muy amigos con esta persona y se hizo un rollo ahí. Pero gracias a Dios en Estados Unidos a todos les causó esta gracia lo del pescado. O sea, como que, ¿y eso qué? Bueno, quiero decirles que gracias a Dios me dieron el puesto en corporativo, me subieron el sueldo, que es lo mejor. Y a pesar de toda la oposición y mi misma jefa, que ya no es mi jefa, que me apoyó, me dijo, Carla, ese puesto era de Dios para ti, sin conocer a Dios, me dijo así. Porque cómo hicieron lo posible para que no lo tuvieras. O sea, quisieron afectar tu reputación, me estuvieron investigando también, estuvieron haciendo llamadas con personas, yo estoy en compras y muchas veces se dan temas que le llamamos compliance, que es corrupción. Y me estuvieron investigando temas de corrupción y muchas cosas y gracias a Dios no me encontraron nada y Dios me dio este puesto, puedo trabajar desde mi casa ahora, no tengo que ir a la planta, tengo mucho trabajo, sí, pero lo que quiero decir es, Dios me ayudó, pero también me di cuenta a veces y le decía a Dios, ¿por qué yo predico y enseño y de repente cuando vienen esas cosas que te pican, siento que no estuve lista, no sé si me estoy explicando, sentí que luego a la primera, ahí caí, ¿no? Reaccioné, entonces tenemos que estar preparados, nunca sabemos qué momentos se nos van a presentar en la vida y tenemos que pensar, no es importante, o sea, no era importante, no sé si me explico, pelearme por eso, lo hubiera ignorado amablemente, por decir, no groseramente, sino, ok, ya, ¿sabes? Entonces no era ella, es el enemigo, ¿no? Pero son lecciones que tiene uno que recordar para estar preparado. Una cosa es decirlo, una cosa es saberlo y otra cosa es no estar listo, porque de repente viene y no está uno listo y uno hace esto. Pero gracias a Dios, a pesar de todo, Dios me sacó librada y le doy gracias a Dios y le doy la honra a Dios por eso, pero sí es algo que me avergüenza decirlo y que tengo que estar preparada. Vamos al Proverbios 17:14. Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. O sea, la más pequeña grieta que haya en un canal, en un dique, ¿qué hace? Puede causar una cosa tremenda.
hay un actor que yo ni sabía que existía, que ahora sé que existe, pero porque se metió en un problema en mi vida lo había escuchado, y creo que se llama Pablo Laile o Lile o algo así. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, yo no sabía de su existencia. Hasta hace unos meses escuché y escuchaba y escuchaba de él. Y y me dio mucha cosa cuando supe qué pasó, que es que fue a Estados Unidos y un señor cubano en Miami, en Estados Unidos, creo que este actor se cruzó mal y este señor cubano en Miami lo alcanzó, se bajó de su carro un señor ya grande y le empezó a decir cosas por la ventana. Ni siquiera este actor venía manejando, venía de copiloto. Bueno, no sé, no me acuerdo bien los detalles, para no hacerle la cosa más larga, es que se baja este actor y el señor ya se iba porque nada más, ya era un señor grande, nada más fue a reclamarle y se fue a su carro y ese todavía se baja con toda su familia y va y le mete un golpe al señor, lo tira, se pega en la cabeza al señor, bueno, se muere el señor. Y ustedes saben que en Estados Unidos no es México, ¿verdad? Y pues está metido en un tema legal que puede pasar porque es homicidio involuntario. Entonces imagínense, aquí dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, o sea, empiezas con una cosa y no tienes idea hasta dónde va a parar lo que ya empezaste, ¿sí? No tienes idea hasta dónde va a llegar. Yo creo que este señor que tuvo este problema de tráfico, que todavía se bajó a decirle al señor, tuvo un arranque, ya lo hubiera dejado, ¿me explico? Pero ahí, ¿verdad? Quiere uno. Y el otro, ya se había el señor regresado a su carro y todavía baja y le da un golpe. De tal forma que uno está muerto y el otro en un problema legal que pues le está arruinando su vida, ¿no? Entonces, hay momentos de ira, sobre todo yo creo que cuando vamos en el tráfico o en el banco, ¿sí? Que a veces, no sé, vas a preguntar algo ahora que me ha tocado ir al banco, todos están así como enojados, no sé, porque las filas y todo, y quiero ir a preguntar, no te metas, que no sé, yo apenas quiero preguntar algo, o sea, me voy a formar, pero siento a veces la gente como que ya está a la defensiva, ¿no? Y a veces si se descuida uno, te enojas por la forma en que te hablan y no sabes si el Señor quién es, o sea, ahí te da un trancazo, no sé si me explico, ahí así llegan las cosas. Este chavo le dio un golpe a un viejito, ¿sí? Entonces nunca sabes con qué te vas a enfrentar. Por eso dice Dios, no, ten cuidado, no empieces un problema. Mejor aguántate porque las consecuencias pueden ser muy grandes. Proverbios 15:1, no lo busquen. La blanda respuesta que dice, es cierto, ¿no? ¿Cómo ustedes, cuando Dios nos ayuda a estar tranquilos cuando una persona está molesta, automáticamente vemos que la otra persona le baja 2 rayitas a su forma de tratarnos, ¿no? Vamos a Proverbios 9:8. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor. Dios nos dice una cosa aquí, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hasta en eso hay que ser sabios. A veces estamos queriéndole decir o enseñar algo a alguien, pero Dios dice, si ya le dijiste a esa persona y esa persona ya viste que se molestó contigo, ya viste que no le importa, que lo único que trae es problemas, ya no sigas en lo mismo. Hay gente que le encanta, o no sé, estar duro y duro tratando de corregir a todas las personas del mundo. Y aquí Dios dice, no reprendas al escarnecedor, porque si sigues, ¿qué va a pasar? Te va a aborrecer. Te va a aborrecer. Es como las esposas que dice Dios, que gana a tus maridos como sin palabras. Hay mujeres cristianas que todo el tiempo están diciendo al esposo, es que así debe ser, y Dios y la palabra, y le sacan la palabra, y le sacan la Biblia. Yo no veo que eso sea de Dios. Gana a tu esposo sin palabras, o sea, estar sacándole la Biblia a alguien, y más a los hombres, y las mujeres a lo mejor no lo entendemos. ¿Por qué Dios dice eso? Tenemos que predicar y es la palabra. ¿Sabes? Nunca vamos a entender la mente de un hombre, ni los hombres de la mujer, y a veces ni siquiera entre mujeres nos entendemos. Cada quien somos muy distintos. Solamente tenemos que creerle a Dios y no estar duro y duro
con, con versículos bíblicos tratando de cambiar lo que no podemos cambiar en las personas. Entonces, también nosotros tenemos que ser sabios. Muy diferente, cuando enseñas a un sabio, te ama. Cuando tú corriges a alguien, fíjate, puede que, yo creo que cualquiera que nos exhortan o nos dicen algo, todos sin excepción creo que nos sentimos apenados o molestos. Nos causa algo, ¿sí? A mí a veces me molesta y a veces como me da pena cuando me han dicho algo. Pero ya después se me va bajando, se me pasa y digo, tiene razón y agradezco que se atrevieron a decirme, ¿no? Pero cuando alguien no es sabio, te vas a acarrear conflictos. Dios mismo lo dice. Entonces vamos a seguir. Eh, Tito 3:9. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque, ¿en qué podemos aplicar esto? Evita las cuestiones necias. A veces estamos discutiendo y discutiendo y discutiendo. A veces hasta nos puede pasar por política. Todos tenemos diferentes opiniones, preferencias, y de repente estamos discutiendo eso. ¿Trae algún fruto? No, ¿verdad? A lo mejor no estamos de acuerdo y ya te diste cuenta que no estás de acuerdo, ahí muere. O sea, tranquilamente hay que estar de acuerdo en estar desacuerdo. No, no vale la pena. ¿Sí? No vale la pena. Ni siquiera las cosas de Dios tenemos que estarnos discutiendo. Dios no le gusta que discutamos por las cosas de Dios. No, no. Tú enseñas una verdad y contestas prudentemente el que se opone con verdad, pero cuando ya se vuelve, es como cuando te topas a los testigos de Jehová, perdón, que sea tan transparente, en las calles que y llega un punto en que tú sabes que es una necedad, ¿sí? No tenemos por qué seguir. Nosotros hablamos la verdad, no usamos la verdad para pelear ni para discutir. Yo creo que a todos nos ha pasado en estos temas que empezamos con un corazón que queremos compartirle a alguien de Dios y se empieza a levantar oposición y contestamos, pero sí se llega uno a aprender. A mí me ha pasado que hasta luego digo, no, Señor, ya estuvo mal el final de esto porque me enojé, ¿sí? Me enojé y a veces ya no es Dios, sino el tener la razón, no sé, se empieza a hacer un ambiente que ya no hay fruto en ese ambiente. Entonces, ahí saber cuándo tenemos que, no dejar de decir la verdad, pero ser muy sabios a no llegar a una situación que ya no está glorificando a Dios. Entonces, ser sabios y no entrar en discusiones vanas, y menos con gente que es muy conflictiva. Entonces vamos a ver qué Dios nos manda, así como Él nos dice, apártate del que causa problemas, no te juntes con ellos, ¿verdad? Por una parte, pero porque dijimos, no es que tengas una amistad con ellos, ¿no? Es lo que Dios te dice, pero Dios te manda a amar a esas personas tóxicas. Cuando el mundo dice, no, deja las relaciones tóxicas, quítate de gente tóxica, no te da nada. No, 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 ¿qué dice Dios? Vamos a Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Qué tremendo. Toda la ley se cumple en esa sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Vamos rápidamente a Lucas 10. ¿Ustedes quién piensan que es su prójimo? A ver, díganme más fuerte porque no oigo. ¿Qué dijeron? Su esposa. ¿Qué más? Sus hijos, sus padres. Lucas 10:25. Vamos a ver quién es su prójimo, porque dice Dios que toda la ley se cumple en esto, en que amemos al prójimo y nos pone la medida como a nosotros mismos. Y de verdad que hay gente muy difícil de amar.
muy difícil. Hay gente más fácil de amar, hay gente que se nos hace muy difícil. Dice el versículo 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Conocen esta parábola? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos que Jesús puso una historia de un hombre que descendía de Jerusalén y cayó en manos de unos ladrones. Lo dejaron medio muerto. Y pasaron, ¿cuántas personas pasaron? Primero pasó un sacerdote, luego pasó un levita y después un samaritano. Se supone que un sacerdote y un levita eran personas pues del pueblo de Dios, y más un sacerdote pues alguien que servía a Dios. Lo vieron y mejor se hicieron de la vista gorda, ¿verdad? No podemos juzgarlos. Era un lugar lleno de ladrones. A lo mejor les pasó a la mente: o sea, ¿qué tal? Mi esposa me está esperando, mis hijos, ¿qué tal si me pongo a ayudarlo y están escondidos los ladrones y también me agarran contra mí? Había muchos peligros en ayudar, porque primero juzgamos. A lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Pero luego un samaritano, ¿saben que los samaritanos y los judíos no se hablan? ¿Saben ustedes, se acuerdan, los que van a estudiar panorama bíblico, quiénes son samaritanos? ¿De dónde salieron los samaritanos? No judío, ¿verdad? De las 10 tribus de Israel que fueron llevadas cautivos por Asiria, se quedó un remanente y luego trajeron otra gente a esta misma tierra y se hizo una mezcla. Esa mezcla son los samaritanos y no se podían ver con los judíos. Y resulta que el samaritano, porque se acuerdan que hasta en Juan, capítulo 4, donde está la mujer samaritana, se dice que entre judíos y samaritanos no se hablaban, no había una relación cordial, eran enemigos. El samaritano vio al judío que no lo conocía y ¿qué hizo? Lo ayudó. ¿Quién es tu prójimo? Es correcto, es tu esposa, es tu esposo, es tu papá, son tus hijos, pero tu prójimo, de acuerdo a lo que yo entiendo aquí, ustedes díganme si estoy mal, al final de cuentas tu prójimo, dice, ¿quién es de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 36, contestó: el que usó de misericordia con él. ¿Quién es tu prójimo? Toda aquella persona que Dios permita que esté en tu camino, en el que puedas ejercer misericordia. Y esa persona puede ser alguien que en el banco te gritoneó, ¿sí me explico? El cajero enojado o el incómodo o el del tránsito o quien sea que te topes. Porque a veces, o al menos yo, mucho tiempo en mi mente, yo sentía que el prójimo era los que vivían cerca de mí. No sé si me explico, con los que convivo en el trabajo, con mis papás. Pero mi prójimo, de acuerdo a esto, yo entiendo que es cualquier persona que Dios te ponga en tu camino, aunque sea una sola vez y que no la vuelvas a ver, en quien Dios quiere que tú ejerzas misericordia con esa persona. Él fue el prójimo. ¿Lo conocía? No lo conocía.
Él vio una persona casi muerta en el camino que no conocía, no sabía quién era, no sabía si se lo merecía o no se lo merecía estar ahí, pero ¿qué? Le ayudó. Ese es nuestro prójimo. Dios dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, aquella persona que Dios pone. Y Dios a veces pone gente difícil en nuestro camino. Pone gente que le llaman tóxica en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Él quiere tratar con nosotros y quiere que Él sea glorificado a través de que nosotros ejerzamos misericordia con esa persona. Porque si ya hubo alguien tóxico, fuimos nosotros antes y Dios usó misericordia. Y nos hizo familia de Él, nos hizo cercanos a Él. Muy diferente a lo que el mundo nos dice. Entonces, es muy importante entender quién es nuestro prójimo y que Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Y si no nos queda claro, vamos a Lucas 6:27. Así es el Señor más claro todavía de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que tratar a esas personas? Lucas 6:27 al 31. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice el Señor a tus enemigos, a la gente difícil, haz bien a los que te aborrecen, bendícelos. A los que te calumnian, te hacen chismes, te levantan falsos, se meten en tu vida indebidamente, bendícelos. Al que te lastime, no te quejes. No te quejes también. Yo quisiera eliminar estos versículos de la Biblia, a veces pensar que estuvo equivocado la traducción de la Biblia o cuando integraron el canon, pero están repetidos en los otros evangelios. Dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Ay, no me gusta. ¿Por qué si es mío? De veras, ¿por qué si es mío? Y a veces me cuesta trabajo, todavía a veces batallo y vi a un chavo que ya no es chavo Ruc porque nos conocimos en la carrera y lo primero que me acordé fue que nunca me devolvió un libro que le presté, fíjense. No me acuerdo ni de su nombre, pero me acuerdo que le presté un libro que no lo he vuelto a ver, que se llama Escaleras al Infierno, es el libro, que habla de la música rock y todo, y, y nunca me lo devolvió. Y lo vi fue hace 20 años, entonces imagínense cómo se graban esas cosas en uno, ¿no? Y sí se lo pedí que me lo devolviera varias veces hasta que me cansé, ya lo perdoné. Pero a veces está uno así y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced. Fíjense, los hinduistas y los budistas usaban algo parecido antes de Jesús, o antes se usaba esto, que decían, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Pero Jesús fue el primero que dijo en forma positiva, haz por los demás como quieres que te traten. No nada más es, no te abstengas, ¿verdad? No te abstengas de hacer, no, tú tienes que accionar. ¿Cómo quieres? Entonces, algo que tenemos que pensar cuando tenemos situaciones difíciles, a veces, yo creo que todos, a veces en el trabajo, sobre todo de repente, me ha pasado conflictos y que necesitamos no reaccionar. Yo sé que en mi vida es algo que tengo que trabajar, el no reaccionar, porque reacciono, pero así no. Y tengo que dejar pasar tantito, a veces hasta un par de días, para ver cómo voy a solucionar un problema con alguien que siento que no está haciendo lo correcto. Es bien diferente la perspectiva cuando tú lo tratas de solucionar en el momento que sucede a cuando dejas pasar unos días. De verdad, sí se calma uno. Te enfrías, dicen en el mundo. ¿Sí? No reaccionar. Entonces, tiene uno que hacer y pensar cómo a mí, si yo fuera esa persona, cómo me gustaría que se trataran estas cosas, que me evidenciaran, porque siempre evidenciamos, queremos evidenciar a los demás, queremos culpar a los demás, si es nuestra naturaleza. Entonces tenemos que pensar cómo me gustaría que hicieran conmigo, cómo me gustaría que me trataran a mí.
Vamos a primer libro de Pedro, vamos a ir con el ejemplo máximo, que tenemos en la palabra de Dios, de cómo tratar. Si alguien, hermanos, si alguien sabe, si alguien ha experimentado lo que es tratar con gente difícil, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque nada de lo que Él nos ha dicho es teórico. Él lo vivió en carne propia. Él lo hizo. Ningún mandamiento de Dios no lo cumplió. Todos los cumplió. Todos los cumplió. Entonces vamos a ver 1 Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 del 13 dice, por causa del Señor, estoy en 1 Pedro 2, 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad a quién dice, a todos. No dice si se lo merecen o no se lo merecen, sino tenemos que honrarlos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A quién ha tocado un jefe difícil? Sí, ¿verdad? ¿Les ha tocado? A mí me tocó mi primer jefe saliendo a la carrera. Era difícil, yo salía llorando literal. Y les voy a decir, creo que a los 2 meses renuncié. Y fue un trauma en mi vida, porque decía, ¿cómo es posible que no pude aguantar un trabajo 2 meses? De verdad. Me sentí menos peor que en el 2016 salieron todas las noticias a nivel nacional que esa persona que era mi jefe lo había metido a la cárcel aquí en Saltillo por esclavitud, ¿sabes? Digo, no es que me diera gusto que lo haya metido a la cárcel, pero es decir, dije, bueno, entonces no fui la única, ¿sí me explico? Sí estaba mal el Señor, ¿sí? Estaba mal el Señor, pero nos han tocado unos jefes que te hacen llorar. ¿Cuántos hemos llorado a veces en el trabajo? Por malos tratos, por gritos injustos. Yo lo veo, tengo compañeros que están buscando trabajo, pero son papás, tienen hijos y les han tocado unos jefes de veras que ya no pueden más. Uno hasta está yendo con un cardiólogo. Fíjense a qué grado llega cierta presión. Ya tiene problemas del corazón, ¿sí? Trabaja hasta las 11, 12 de la noche, le gritonea delante de la gente. ¿Cuántos hemos pasado esas cosas? Qué difícil, pero Dios nos habla hasta de eso aquí. Hay gente difícil de soportar y más cuando son tus jefes, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. O sea, cuando te tratan injustamente, no porque no hagas tu trabajo, por ejemplo, en cuestiones laborales, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. Para esto fuiste llamados. Este llamamiento, casi nadie nos habla de este llamamiento. A veces hablamos del llamamiento a la comunión, el llamamiento a la vida eterna, el llamamiento al servicio a Dios, pero yo veo este llamado como un llamamiento a padecer. O lo estoy interpretando mal, porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si hubo alguien que padeció injustamente, yo digo que el único en la vida que ha padecido injustamente es él. Era injusto. Y yo cuando pasé este proceso en el trabajo, en esto que le estoy platicando, yo me sentía que era un trato injusto porque se empezaron a hacer papelerías y, o sea, por el pescado, que ustedes no lo crean. Y yo me sentía, porque hasta se elevó a corporativo, bueno, una cosa así, yo, de verdad que hubo momentos en que sentía hay límites, porque fueron como 2 meses que me traían así, que tenía ganas, les voy a hacer una cosa, ya de renunciar. ¿Sí les ha pasado?
Decía yo, ya esto ya es en contra de la dignidad de uno, o sea, ¿me explico? Todo a dónde se elevó y todo lo que seguían y juntas y que mi comportamiento y que el pescado y que y llegaba a mi casa a veces llorando de que ya no puedo, ya Señor, ya no, ¿hasta dónde? O sea, me tenía que humillar y llenar esto y o sea, ya pedí perdón, ya hice esto y Dios me habló a través de mis papás y dijo, si tú renuncias va a ganar el otro. Piensa en Jesús, no se defendió. Y si hay alguien injusto, que pasó, perdón, si hay alguien que vivió una injusticia verdaderamente, es Cristo. Porque aquí dice que Él no pecó, ni hubo engaño en su boca. Y fue tratado, Jesús fue tratado como el peor de los criminales. Ahorita lo vamos a ver. Fue tratado como el peor de los criminales. Fue ridiculizado, sobajado, calumniado. Cristo mismo, Dios hecho hombre. ¿Y cómo actuó él? Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes qué es encomendar la causa? Encomendar la causa significa ponerse al cuidado de otra persona, ¿sí? Ponerse al cuidado. Pilato no quería esa responsabilidad, le daba miedo. Y mejor a quién se la pasó que decidieran, a los judíos, ¿verdad? Él se lavó las manos, hijos, ustedes decían. Pero a quién le pasó su causa a Jesús? O sea, Jesús se puso bajo el cuidado de quién? De Dios mismo. De Dios mismo. A él encomendó su causa. La causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué hizo el Señor? Él nos puso ejemplo. Vamos a padecer y esto lo platico y se ve fácil. Y realmente hay gente que ha pasado otras cosas peores que las que pasé, aunque en el momento, ya cuando las platicas hasta risa te dan, pero en el momento es muy incómodo, ¿sabes? Muy incómodo pasar por cosas así. Y hay cosas que ustedes han pasado peores que las que he pasado yo. Y van a venir a lo mejor otras cosas peores. Pero nunca, nunca le vamos a ganar a Jesús. Es lo que te puedo decir. Nunca. Todo lo que podamos vivir aquí, por muy difícil que sea, no tiene comparación a nada de lo que el Señor Jesucristo pasó por nosotros. Y Él dice que no respondió con maldición, no amenazó, ¿sí? Y yo me voy a vengar y vas a ver a esa persona. Y cuando ya traes algo contra otra persona, cuando le pasa algo, te da gusto que le pase. Todo eso tiene uno que ponérselo ahí en manos de Dios. Y quiero relacionar este versículo rápidamente, ya vamos a terminar aquí. Mateo 26, el ejemplo. Quiero recordar algo que se lee en 2 minutos, pero qué tremendo, qué difícil y qué ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo por excelencia. Mateo 26. Mateo 26. El que nos esté viendo que no sea cristiano, dice, esos cristianos están bien mensos. Están bien mensos esos cristianos. ¿Cómo van a dejarse hacer esto, hacer aquello? Mira, hermano, aunque no te dejes, en este mundo y en este mundo en el que vivimos no hay justicia. ¿Cuánta gente hay asesinada que le han hecho justicia? No. ¿Sabes? Hay gente que le han robado sus negocios y vas al Ministerio Público, que bueno, levantas esa acta, Dios puso las leyes, pero ¿ustedes creen que les arreglan algo? No. Vivimos en un mundo donde no va a haber justicia, pero tenemos que aprenderle a encomendar nuestra causa al Señor Jesucristo. Yo tengo una prima que en el 2011 la asesinaron, horriblemente asesinada, padeció antes de ser asesinada. Y estuvieron investigando y todo, pero recibieron amenazas, mi tío, mis primos, que no se metieran en más cosas. Y ahí lo dejaron. Para vivir, yo creo que ellos han tenido que aprender a dejar su causa en el Señor Jesucristo, porque ¿cómo puedes vivir cuando te han matado una hija? Una hija que tenía 4 hijos. ¿Cómo puedes seguir viviendo? Solamente yo creo que Dios es el que les ha dado esa paz para seguir adelante, ¿sí?
y saber que Dios es justo y muchas de las cosas que vemos aquí en la tierra que no nos parecen justas, Dios, el juez justo, va a tratar con todas las cosas que vemos en este tierra, porque hay mucha injusticia, si saben, qué bueno que no nos ha tocado padecer cosas tremendas, pero hay gente que ha padecido cosas tremendas y no hay a quién ir, pero nosotros sabemos a quién ir. Y no para pedir venganza, sino para pedir misericordia. Y eso es Dios en nosotros. Por eso somos verdaderos hijos de Dios. Porque no pedimos misericordia porque nos nazca, sino porque la simiente ya vive dentro de nosotros, porque no nos nace. Cuando le pasó eso a mi prima, ¿saben qué pensaba yo? Tenía ganas, así como esas películas, yo creo que me he hecho daño de ver esas de acción, ya no las veo, pero así de vengarme, ¿sí? Porque la violaron, la lastimaron, la torturaron, le metieron 6 tiros. ¿Y saben cómo me quedé cuando supe eso? Era mi prima con la que yo crecí, jugábamos juntas, de la misma edad, casi. Tenía ganas de tener la fuerza de ir y no soy su mamá, ¿saben? Imagínate sus papás lo que sentían. Tenía ganas la carne te dan ganas de vengar, ¿sí? De ir a tener fuerza de ir a lastimarlos. Pero solamente el Espíritu Santo es el que nos da esa paz, porque si entra no sé si a ustedes les ha pasado un momento difícil, que entra un deseo de venganza. Y Dios entra el Espíritu Santo y nos ministra. Nos ministra y nos hace ver todo lo que Él nos perdonó a nosotros. Y dejamos de poner nuestros ojos en los demás, sino nos ponen los ojos en lo que nosotros se nos ha perdonado. Y entonces nos damos cuenta que no tenemos derecho a nada más que a pedir su misericordia. ¿Sí? Vamos a ver ahí Mateo 26 del 57. Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Me voy a saltar un poquito para resumir el tiempo. Vamos ahí en el 63. Dice, mas Jesús callaba cuando le estaban testificando contra ellos, versículo 62, perdón. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Qué sabiduría de Dios. A veces tenemos que callar contra la gente que nos está cuestionando, con la gente que nos está callar. A veces, hermanos, no es decirle, Señor, dime qué decir. A veces oramos, Señor, tú dime qué decir. ¿Sabes? A veces nuestra oración es, Señor, enséñame a qué. A callar. Enséñame a callar. Porque siempre yo escucho más eso, Señor, ayúdame, dame sabiduría qué decir. Pero a veces, Señor, enséñame cuándo callar y enséñame a callar. Y él, callado. Le decían y acá y esto y le levantaban falsos y estaban dándole y dándole. Él era Dios porque Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Nunca dejó de ser Dios y tenía el poder de acabar con todo, pero él cayó. Él cayó, callaba y créanme que se sorprendía la gente. Y dice, versículo 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vidente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Saben por qué las rasgó? Porque en el Antiguo Testamento rasgar las vestiduras era una señal de pesar. ¿Se acuerdan cuando iban a ayunar para que Dios los perdonara? ¿Qué hacían? Rasgaban sus vestiduras porque era una demostración de dolor. Señor, perdona nuestro pecado. Y este sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ha blasfemado. ¿Saben por qué? Porque era como una acción de decir, me duele tanto que este hombre blasfeme contra Dios. Me avergüenza, me puede que este hombre blasfeme contra Dios y se rasgó las vestiduras, pero ¿ustedes creen que era verdad? Estaba contentísimo por dentro. Estaba regocijando por dentro ver a Jesús así, pero por fuera actuaba como si le afectara, ¿no? Así estaba blasfemando contra Dios. Todo eso lo estaba pasando Jesús. Ese teatro lo soportó Jesús, porque un teatro el que estaba haciendo este señor. Y entonces, ya no sé en qué versículo, 65.
66 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. O sea, Jesús es digno de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos quién es el que te golpeó. Esto fue antes de ser crucificado. Ridiculizándolo, golpeándolo, cuestionándolo. ¿Nos han hecho eso? Todavía no, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 11 del capítulo 27, ahí adelantito. Jesús estaba pues en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué pasó? Nada respondió. Lo estaban acusando injustamente. Y aparte, cuando tú estudias el reglamento y la ley de cómo tenía que hacerse ese juicio, era un proceso ilegal, porque tenía que ser público, tenía que ser durante el día y era durante la noche. Había muchos aspectos que era ilegal la forma de hacer este proceso, pero él no se defendió, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, otra vez dice, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. No respondió. ¿Cómo nos hace falta aprender del Señor Jesús? No respondió. No respondió. ¿Cómo tenemos que lidiar con gente que nos ataca, nos culpa? Hermanos, no respondamos. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es. No respondió. Cayó su boca. Pilato le dijo una vez a él, no sabes que, no me contestas, no sabes que yo te puedo, ¿cómo le dijo? Tengo autoridad para condenarte o para darte la vida. ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no te la diera mi Padre. ¿Saben por qué el Señor Jesús callaba? Porque Él entendía, y es lo que nosotros tenemos que entender el plan y la soberanía de Dios. Cuando le dijo Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te la hubiera dado mi Padre. Las personas que nos atacan, aún nuestros jefes o la gente que está en autoridad, no tendrían ese poder si Dios no se los hubiese dado. Cuando entendemos que detrás y arriba de todas las circunstancias, aspectos y personas en nuestra vida está la mano de Dios permitiéndolo, entonces callaríamos y confiaríamos en su soberanía. Dios está detrás de todas las circunstancias de nuestra vida. De todas absolutamente, algunas que no entendemos, Dios está. No hay ningún detalle en nuestra vida que Dios no lo tenga planeado y bajo su control y con un propósito. Y cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando entendemos que Dios lo está permitiendo, yo creo que eso debe cambiar un poco nuestra actitud ante esas circunstancias. Porque no queremos pelear con Dios. Dios, tú lo estás permitiendo. Aun cuando el rey David lo insultaban, y le dijo uno de sus soldados, ¿cómo se llamaban de su ejército? Le dijo, rey, ¿quieres que vaya? ¿Quién es este perro para que venga a gritarle a mi rey y le diga eso? ¿Y qué dijo? Dios. Quizá es Dios el que le esté poniendo que me diga eso. Eso lo dijo David. Quizá es Dios. Quizá es Dios. Y lo estaba insultando. Y David dijo, quizá es Dios. Cuando nos insulten, tenemos que pensar, Señor, no es esa persona, es tu mano. Tú tienes instrumentos de honra y de deshonra. Tú usas instrumentos, es tu mano. Callar, callar. Pero ¿qué había en Jesús? Dice Mateo 4:1. ¿Por qué Jesús hacía esto? ¿Por qué Jesús? Algo que tenemos Jesús. Fíjense, Mateo 4:1. ¿Qué dice respecto a Jesús? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero hay una parte, a ver aquí, dice, y después de haber ayunado
40 días y 40 años tuvo hambre y vino el tentador, pero hay una parte aquí que no sé si lo busqué mal. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Hay un versículo así, perdónenme si no lo veo ahí. Pero el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder vivir lo que estamos hablando. No hay otra forma en que lo podamos vivir si no es si estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a Juan 21. Soy como el pastor, ya voy a terminar, ¿verdad? Y no termino, pero este sí ya es la conclusión. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder vivir como Jesús vivió. Él es nuestro ejemplo de cómo lidiar. Y todavía Jesús sigue lidiando con nosotros, que a veces somos todavía muy difíciles. Y cómo nos sigue hablando Dios con amor, con paciencia. ¿Sí? Entonces, Juan, ¿qué les dije? Juan 21:20. 21:20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. ¿Qué tiene que ver este versículo? Yo pensaba en esto, cuando Pedro vio, dijo a Jesús, aquí estamos hablando del discípulo que amaba a Jesús, que era Juan. Y Pedro dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro le preguntaba a Jesús, ¿y qué va a pasar con Juan? Quizá no en forma de chisme, quizá no una curiosidad, quizá sinceramente porque Juan y Pedro eran cercanos, se amaban. Y le pregunta Pedro a Jesús, ¿y qué va a ser de él? ¿Y qué le contestó Jesús? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Qué tiene que ver esto? Algo que tenemos que aprender antes de nuestras relaciones es a que nuestro enfoque deje de ser lo que los demás hagan, sino que Dios nos está pidiendo, sígueme tú. Sígueme tú. Que toda nuestro servicio a Cristo debe ser nuestra pasión que nos consume. Nuestra relación con el Señor debe ser todo nuestro deseo y estar consumidos en nuestra relación con Dios, y Él nos va a hacer bendición para los demás. Sígueme tú. ¿A ti qué? Proverbios 16, ¿podemos confirmar esto? Proverbios 16, algo que se puede complementar. Sígueme tú. Señor, que fulano, que acá. A veces nosotros hacemos las relaciones más difíciles porque estamos preocupados en los demás qué hacen, por qué lo hacen, por qué les fue así, por qué no les fue así. Sígueme tú, dice el Señor. A medida que nuestra relación personal crezca hacia arriba, nuestras relaciones horizontales tienen que mejorar. Proverbios 16 dice en el versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables, cuando tú te enfocas en tu relación con Dios, cuando tú te enfocas en obedecer a Dios, Dios va a arreglar tus relaciones con los demás. Ahora no quiere decir, porque es que siempre cuando el peligro es que agarramos un versículo y de ahí no nos soltamos. Va a haber persecución y va a haber enemigos, pero Dios entre todas las cosas va a darte la victoria y va a aplacar a personas a tu alrededor que te quieren hacer daño. ¿Sí? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Enfoquémonos en nuestra relación con Dios y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras relaciones con los demás. Primero nuestra relación vertical y Dios se encarga de la relación horizontal. Amén. Espero que les haya servido. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra.
Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. A veces nos consumimos, Señor, y el enemigo permite que nos desgastemos, Señor, en nuestras relaciones interpersonales, en los problemas que a veces tenemos, Señor, y eso llega a crecerse más que nuestra relación contigo, Señor. Y nos empezamos a ahogar a veces en un vaso de agua, Señor. Padre Dios, te pido que tú seas nuestra ancla, que tú seas nuestro todo. Señor, que nuestra relación contigo se fortalezca, Señor, y que permitamos que tú, Señor, arregles nuestras relaciones con los demás en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre. No sabemos cómo enfrentar a veces situaciones, personas que todos nos hemos topado, que son difíciles, que les caemos mal, que como Jesús ahí en tu palabra dice que muchos lo crucificaron porque tenían envidia de él, Señor. Padre Celestial, Señor, pero que nosotros no estemos enfocados en lo que hacen los demás, en lo que dicen los demás de nosotros, sino estemos enfocados en ti, que nos consumamos en ti, que nuestra pasión seas tú, Señor, Padre Celestial, y permitamos que tú crezcas en nosotros y podamos reflejar tu misericordia hacia los que nos hacen daño, Señor, que generalmente son personas, Señor, lastimadas, Señor, son personas como veníamos nosotros, Señor, heridas, Padre Celestial, necesitadas de ti, Señor, y que tengamos misericordia porque quizá algunos de ellos, Señor, no van a alcanzar, Dios, la vida eterna, Padre Celestial. Y eso nos debería hacer tener misericordia de ellos, Padre, y orar por ellos, Padre, suplicándote tu misericordia hacia esas vidas, Señor. Ayúdanos en nuestras relaciones con los demás, Señor. Quizá en nuestra forma de relacionarnos con los demás sea la forma más efectiva de predicar, Señor. Porque la gente ya no quiere ver palabras, ya no quiere oír palabras, Señor. Quiere ver una realidad. Y a veces nuestra forma de tener nuestras relaciones con la gente dice, Padre Celestial, y echa a perder lo que podamos nosotros decir con nuestras palabras, Señor. Padre Celestial, creo que nuestra forma de proyectar, de predicar al Dios verdadero, es la forma de comportarnos, Señor, en donde estemos, Dios, en nuestra casa, en el súper, en el trabajo. Padre, ahí vamos a ser probados, Señor. Y ahí se va a probar si somos o no somos tus hijos. Ahí puede haber testimonio, Señor. Y por eso el enemigo, Señor, quiere destruirnos, Señor. Padre Celestial, quiere destruir el testimonio tuyo, Señor. Haznos sabios, Señor. Y ayúdanos a pensar que no es acerca de nosotros, Señor, sino es acerca de ti. Padre, a veces nos preocupa más nuestra reputación que tu nombre, Señor. No dejar tirado tu nombre, Señor, con nuestro comportamiento. Padre, ayúdanos a todos, Señor, a todos, porque todos necesitamos tu ayuda, Padre. En las pruebas que vengan, no sabemos qué pruebas vengan, Señor, pero que en todo tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor Dios. Que ese sea el evangelio que prediquemos, un evangelio real, un evangelio, Señor, donde amamos y bendecimos al que nos aborrece. Un